Hola, buenos días, soy Eduardo Esquerdo y ahora os voy a explicar lo que es la programación orientada a objetos para, la escritura C Sharp. Para empezar a programar objetos deberíamos abrir un archivo nuevo y dentro de ese archivo que fuera del tipo biblioteca de clases. De las clases sacaremos los objetos. Por lo tanto, deberíamos tener una biblioteca de clases donde clasificar todos los objetos y de ahí extraer la información para el main program. Yo como ya lo tengo más o menos empezado, ya abrí este archivo y le llamé mis clases. Dentro de mis clases creé cuatro clases diferentes, o sea, cuatro objetos. Por ejemplo, de la clase flight o objeto flight, em, aquí está todo lo relacionado con él. Pero nosotros teníamos también posiciones, pues de la clase objetos posiciones, también tengo todo lo relacionado con él, que ya os iré explicando a lo largo de este vídeo. Entonces, en la clase flight hay, tenemos que conocer dos cosas de los objetos. Los objetos tienen una forma, unas dimensiones, y eso se encarga los atributos que están aquí. Los atributos se encargan de definir cómo es el objeto o qué parámetros tiene el objeto. Por ejemplo, un atributo de flight sería el waypoint 1, el waypoint 2, la velocidad a la que va o la current position. Y luego de los atributos es definir cómo ha de ser un objeto, definimos los métodos que van a tratar ese objeto. Los métodos son cosas que puedes hacer con esos objetos. Es decir, si un objeto fuera un balón, sus atributos serían el tamaño, el color, por ejemplo, y sus métodos serían, pues, si tú lo golpeas, pues marcar gol, ¿no? Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos los atributos y aquí tenemos los métodos. Un método muy conocido y que vamos a tener que usar bastante son los métodos tipo constructor. El constructor lo que hace es darle unos valores iniciales a nuestro objeto. ¿Qué pasa? Que un objeto solo cuando lo definimos es como decir, pues un balón tiene un radio, un balón tiene un color, pero no hemos dicho qué radio tiene el balón y no hemos dicho qué color tiene el balón. Un constructor te dice, pues mira, estándar siempre tendrá un color blanco y tendrá un radio de 10 centímetros, por ejemplo. Entonces de ahí sacamos el constructor. Para hacer el constructor abrimos un public, un flight y luego algunos atributos que nos interesen abrir para este. Y luego le asignamos this waypoint 1 es igual a waypoint 1. Este waypoint 1 se refiere al atributo y este waypoint 1 se refiere a lo que nosotros le introducimos, al valor que va a tomar. Luego también en vez de hacer constructores también, y siempre se debería hacer sets and gettings. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es que nosotros, como tenemos vacíos generalmente los atributos, lo que hacemos es generar cosas, generar, o sea, le damos valores a nuestros atributos. Por eso otra vez decimos este waypoint 1 hace referencia al atributo que queremos rellenar y el waypoint 1 es con qué lo vamos a rellenar, que lo definimos aquí. Y luego los gettings sirven para que el programa nos dé esa información. Hacemos un public, siempre los métodos han de ser publics y los atributos han de ser privados. Entonces, hacemos un public position get waypoint 1 y hacemos que nos devuelva el waypoint 1, el this, el que ya ha sido rellenado previamente. Y así sabremos, así con todos, para que luego en los siguientes métodos o en el programa, en el main program, podamos llamarlos y poder rellenar los atributos. Así con todos los waypoints, como veis, con las pi. Y luego, ¿qué pasa con otros atributos? Tenemos que definir los atributos, por ejemplo, move flight. Tú puedes mover un flight, por lo tanto lo tienes que poner en la clase flight. Pero, por ejemplo, una posición
tenemos que ponerle lo tipo posición, tipo, por ejemplo, get destination es del tipo posición. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir qué destino va con una posición, pero no con un sector, por ejemplo. Y en el sector tendremos otro tipo de métodos como es el load sector. Vale. Una vez definido lo que es el concepto de clase y ya hemos definido un poco los símiles y ejemplos con que lo podríamos relacionar con la vida normal, os defino, bueno, primero para empezar, os defino lo que es el main program. Yo lo he puesto en otros, tienes que abrir por aquí, esto es un error típico, tienes que abrir por aquí y poner agregar y nuevo proyecto. Entonces así añadirás un nuevo proyecto. Ahora en este caso le das al tipo consola, le pones el nombre que quieres para el main program y le das a guardar. Si haces esto, yo le puse programa principal como nombre y lo tengo aquí, ¿vale? Lo primero que hay que hacer siempre es botón derecho, agregar. No, perdona. En referencias, botón derecho, agregar referencia, ¿vale? Se nos abrirá esto y si lo hemos hecho bien, tendríamos que tener la referencia de mis clases. Para poder usar todas mis clases, he de referenciarlo. Pues lo referencio. Yo ya lo tenía referenciado y por eso ya me ha salido al principio, pero si no, esta referencia estaría nula y ahora me hubiera salido las referencias del sistema. Mira, lo vuelvo a hacer, agregar referencia, agregar. Y ahora me saldrá. Y también una cosa muy importante cuando abramos el programa, que también es un error muy típico, es dejarnos el using. Nosotros cuando vayamos a hacer el using de mis clases, ¿por qué? Porque es el que yo tengo como nombre al archivo que están todas mis clases. Entonces tengo que hacer el using porque si no, no puedo usar las clases que he definido antes en el main program. Entonces, ¿cómo invocamos o llamamos a una clase en el main program? Pues es muy sencillo, simplemente tendremos que abrir una new position del waypoint 1, que es una new position. Entonces, ¿qué abro? Puedo abrir un constructor que me llene esa clase, esa posición. Esto era la posición, creo que antes no os lo he enseñado. Los atributos son longitud, latitud y altitud. Los métodos públicos son, bueno, luego veremos que he creado un constructor para que sea todo más sencillo. Pero si no, tendríamos que ir al main program, al programa, y le diríamos, vale, pues hazme del waypoint 1, hazme el set, alt, y le pongo la altitud que quiero que me dé. ¿Por qué? Porque aquí tendremos en posición, aquí está el set que os he comentado antes, el set altitud. Le doy qué número quiero que sea la altitud y él le dará a mi atributo la altitud definida que yo quería. Perfecto. Entonces, si me voy al programa, espera, ahora. Si me voy al programa, tengo que llamarlas waypoint al waypoint 1 set lat, waypoint 1 set long. Y ahora habré definido una nueva posición. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos llamar al constructor que he llamado antes, que he creado antes en mi posición, ¿ves? Este constructor que tiene definidos una latitud al principio, una longitud y una altitud, y tiene el mismo, el dis, lat, pero todo concentrado en uno. Entonces, cuando lo llamo desde el programa, simplemente tengo que poner new position y le doy los valores que yo quiero de la altitud, longitud y altitud. Así he creado ya una nueva posición, waypoint 2, y no tengo que poner todo el rato lo del set alt. Y luego para acabar también tengo que crear mi vuelo, un flight, que se llamará mi vuelo, con el constructor waypoint 1, waypoint 2 y 500. El constructor lo tengo aquí creado, constructor, ¿veis? Y la current position la igualo al waypoint 1. Y solo me va a pedir este constructor, el waypoint 1, el waypoint 2 y la speed. Me voy al sector, me voy al programa
veo cómo lo he construido. Waypoint 1 usará esta posición, la segunda posición, y yo le he dado una velocidad de 500. Entonces, el constructor habrá creado el vuelo. Y ahora le digo, mi vuelo, move flight, y me moverá el flight. Que el move flight lo tengo en el del tipo flight. Lo tengo aquí puesto. Lo tengo, después de todos los sets, he puesto el move flight. Que le tengo que dar un cycle porque el flight ya lo tengo. Entonces, del main program que teníamos anteriormente, aquí en el move flight days, me pedía un flight. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy en la clase flight y tengo una cosa de clase flight, entonces no se lo doy. Y simplemente le doy el cycle. Entonces, si me vengo aquí, simplemente le doy el cycle y luego en el heading le digo, pues me tienes que hacer el heading de mi current position de este objeto y me haces el heading en el waypoint 2, en mi waypoint 2. Luego la distancia usa el cycle que le hemos dado aquí. En la speed le vuelvo a decir que ha de ser mi speed que tiene ese objeto. Y luego para definir la nueva current position, pues también lo mismo. Le hago esto. Con esto ya sabemos cómo crear métodos. Qué dos tipos de métodos hay, o sea, tres: los setters and getters para rellenar los waypoints, los constructores para rellenar los waypoints directamente, solo llamarlos en el main program, y luego los métodos que teníamos anteriormente en el otro programa, pero reescritos para que sea del tipo objeto. Una vez tenemos esto, yo creo que ya no puedo explicar nada más. Simplemente aconsejaros que os acordéis de referenciar, sobre todo los dis, porque a mí me han costado, que significa uno, o sea, el que tiene al lado el dis significa el atributo y el que tiene en el otro lado del igual significa lo que tú le has dado. Y acordarse de referenciar el programa, hacerlo bastante claro y simplemente eso, sí. Y ya está. Pues nada, muchas gracias y buenas tardes.